saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Amazoniana y público en general. El propósito de este video es complementar lo que nuestro querido amigo Edward de Ecuador ha explicado con respecto a la expulsión y la condena al ostracismo que realiza la sociedad Watchtower cuando expulsa a un testigo de Jehová. Él ha explicado muy claramente con pruebas de que no hay ningún asidero bíblico para que a un testigo de Jehová se le tenga marginado dentro del salón del reino cuando se ha arrepentido de su pecado. La Watchtower no lo perdona en forma inmediata, sino que lo pone a prueba por un cierto tiempo, por el cual debe asistir al salón del reino contrito, arrepentido, y aguantar el desaire por todo ese tiempo que está a prueba. Los testigos no le pueden hablar, lo ponen a un costado marginado para humillarlo, para doblegarlo, y como bien explica Edward, eso no tiene ningún asidero bíblico. Jesús nunca dijo que hay que perdonar y poner a prueba al pecador por un tiempo determinado hasta que muestre que se ha arrepentido realmente, para poder incorporarlo o poder hablarle. Él lo ha explicado muy claramente y está muy bien documentado esto. La Watchtower es una organización satánica que dice que ellos se apegan estrictamente a lo que sea en la Biblia, pero como bien ha explicado Edward, no hay ningún texto bíblico donde él pueda, donde la Watchtower, pueda sostener que al testigo de Jehová que desea incorporarse a la organización y que se arrepintió de su pecado tiene que entrar pues al salón, pasar por una prueba ahí de un tiempo determinado hasta que muestre que se ha arrepentido para poder aceptarlo, incorporarlo definitivamente. Como digo, la única función es humillarlo, pues con lo que quiere hacer la Watchtower es humillar a la persona, y parece que la Watchtower es rencorosa, pues porque el no incorporar a una persona que quiere ingresar a la Watchtower después de haber cometido un pecado, por decir, y quiere ser arrepentido, no lo acepta el arrepentimiento inmediatamente, sino tiene que pasar un periodo de tiempo por el cual tiene que ir al salón del reino por un tiempo determinado, sentarse ahí y que todo el mundo lo mire y nadie le dirija la palabra. Es una forma de humillarlo, ¿no? Eso muestra pues que esta organización es una organización que no perdona, que es rencorosa, que tiene odio, porque de lo contrario, si fuera una organización que realmente practica el amor, pues debería perdonarlo inmediatamente porque se ha arrepentido y dejarlo como si nada hubiera pasado. Pero la Watchtower pues quiere que pase una prueba ahí de humillación, a ver si realmente estamos teniendo una conducta humilde, de asistir y que nadie le hable, ¿no? Eso no tiene ningún apoyo bíblico, como bien dice Edward. Yo quería complementar este asunto del comité judicial, por ejemplo. La Watchtower tiene un comité judicial que es muy diferente al poder judicial de un país. Lo que yo quiero decir es que el poder judicial de un país, es decir, la justicia del hombre en la tierra, es más justa que la justicia que aplica la organización de Jehová. Porque la justicia humana que aplica la sociedad a un individuo, la sociedad en que vivimos, en el país que vivimos, en todos los países del mundo, lo que es la Corte de Justicia en los países, tienen un sistema más justo de juzgar a un individuo que lo que hace la Watchtower, que supuestamente es la organización de Jehová. Y vemos muy curiosamente que la organización de Satanás, lo que es el sistema político de un país, que incluye también solamente la parte del poder judicial de un país que forma parte de la organización de Satanás,
vemos que son más justas. El poder judicial de los países es más justo que el poder judicial de la Watchtower con su comité judicial. Y me explico de la siguiente manera. Nosotros sabemos perfectamente que en el poder judicial, cuando se acusa a una persona de un delito para ser encarcelado, la persona tiene derecho, el que es imputado, el que es acusado de un delito, tiene el derecho de contratar a un abogado para que lo defienda. Y si no tiene dinero, se lo va a poner el Estado, pues de oficio. Le dan un abogado para que lo defienda. Asimismo, el Estado tiene la parte acusadora, que son los fiscales. El fiscal es el que acusa. Y existe un intermedio imparcial, que va a escuchar los alegatos de ambas partes, tanto de la fiscalía como de la parte acusada, que tiene su abogado que va a también defender a su acusado, a su cliente. Y tiene, como digo, los fiscales, que son los que actúan, digamos, protegiendo al Estado, al país, ¿no? Que van a aplicar la justicia, que representan al Estado, ¿no? Los fiscales. Entonces, si acusa a una persona de un delito, hay un parte policial, la persona se ha descubierto que ha robado, ha cometido un delito, y es llevado pues a juicio con las pruebas policiales del delito, que sea un asaltante, un ladrón o un asesino, ¿no? Se ha descubierto que esta es la persona que ha cometido el asesinato o el robo o cualquier delito. Los fiscales actúan en base a la denuncia policial y va a juicio. Entonces vemos tres personajes: los fiscales por un lado, el acusado con su abogado que lo va a defender, o sus abogados si tiene dos, y en la punta está el juez. El juez es una persona que va a actuar de forma imparcial y va a aplicar la ley y va a escuchar los alegatos de ambas partes. ¿Cuáles son las pruebas que muestra la fiscalía por el cual está acusando al delincuente, al infractor? Y el abogado del acusado va a tratar de defenderlo para mostrar que es inocente, o tratar en lo posible de que el castigo que le impongan sea el menos severo posible, ¿no? Trata de defenderlo, pues. Entonces vemos que existe en los poderes judiciales del mundo, mundanos, en los juicios, en las cortes de justicia de los países, existe una estructura, digamos, que permite que exista justicia de verdad, porque le permiten al acusado también defenderse, y tener un grupo de fiscales que no actúan como jueces. El fiscal no es juez. El juez es una sola persona. En caso de Estados Unidos es un juez. En otros países son varios jueces que son los que juzgan. No existe un sistema de jurados, ¿no? Como en Estados Unidos, que es el jurado que va a dirimir, que va a decidir, y el juez aplica la ley. En otros países no existe el sistema de jurado, sino que son grupos de jueces que van a tomar la decisión, que es el jurado a la vez, los jueces. Pero el fiscal acusador son otros. De tal manera que existe una imparcialidad, que el que acusa no se convierte en juez, pues. El fiscal va a demostrar al juez, con las pruebas que tiene, que la persona a la cual están imputando un delito los ha cometido.
y el abogado del acusado tratará de defenderlo de la mejor manera posible. Entonces, el sistema judicial del mundo, de Satanás el diablo, de las naciones del mundo, de los países del mundo, de las naciones, de los gobiernos, tiene un poder judicial más justo que el poder judicial dentro de la Watchtower, con un comité judicial totalmente injusto. ¿Y por qué es injusto el comité judicial o la corte judicial de la Watchtower que se aplica dentro de las congregaciones? Porque cuando un testigo de Jehová comete una infracción o viola un principio bíblico grave, está referido por ejemplo en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10, ahí se especifica una serie de delitos o digamos pecados cometidos graves, o ahí podemos sacar por ejemplo Gálatas capítulo 5 versículos 19, 20, también se especifica también otro tipo de pecados graves que meritan pues lógicamente que la persona sea digamos acusada de haber cometido o haber quebrantado una ley de Dios y ser llevado al comité judicial de la organización Watchtower. Si usted dice que quiebra algunas o rompe algunas de los mandamientos que están en esos textos bíblicos que he mencionado, es sometido o es punible a ser sacado de la congregación porque ha cometido un pecado serio. Pero aún así que haya cometido un pecado serio, esa persona tiene el derecho de tener un abogado que lo defienda, porque quizás esa persona no sabe cómo defenderse, no sabe expresarse bien, o tiene otra serie de problemas y necesita la ayuda de una persona que sepa defenderlo, como ocurre en las cortes mundanas, que el acusado siempre tiene un abogado que lo defiende. E igualmente, los que lo acusan de pecador al testigo de Jehová, que son equivalentes a los fiscales en las cortes mundanas, en las cortes de justicia mundanas, los que actúan de fiscales, que son los ancianos de la congregación, los ancianos que están actuando de fiscales, que lo están acusando, curiosamente hacen la función de juez también. O sea, en la Watchtower, en los comités judiciales de la Watchtower, los que acusan, que son los fiscales, también son jueces. Y son ellos que acusan y a la vez deciden expulsarte. Y eso pues es una gran diferencia con las cortes de justicia del mundo, en donde se puede encontrar a los fiscales por un lado, que son los acusadores, el grupo de fiscales o el fiscal, y tienes el acusado que está siendo cuestionado y tiene su abogado defensor. Y al frente están los jueces, que no están ni a favor de uno ni a favor del otro. Van a escuchar los alegatos, las pruebas, para poder decidir o dirimir, para poder fallar o sentenciar si es culpable o no. Por ahí ya vemos que hay una gran injusticia, porque la Watchtower lleva toda la ventaja. ¿En qué consiste que lleva toda la ventaja? Que no le permite al testigo de Jehová que está siendo acusado y llevado al comité judicial o la corte de justicia de la Watchtower llevar un abogado que lo defienda, y a la vez tiene la desventaja que los que lo van a acusar, que son los ancianos, que son los que lo van a llevar al comité judicial, van a decir ellos como si fueran jueces. Entonces este es un embudo ancho para la Watchtower y angosto para el pobre testigo de Jehová, que es acusado de haber cometido un pecado abominable, que viola ciertos textos bíblicos que detalla cuáles son los pecados abominables, ¿cierto? Entonces, por ahí ya vemos una gran diferencia, que en las organizaciones de Satanás, del diablo, del mundo, tienen cortes supremas más justas que la organización de Jehová en la tierra.
Por ahí uno se van a pensar, ¿cómo es posible que Satanás sea mejor que Jehová? Que tiene un sistema de justicia en el mundo, sobre la nación de Satanás, tiene un sistema de justicia que permite aplicar una justicia verdadera, una justicia, valga la redundancia, justa, para el acusado, llevando a hacer un juicio bien hecho, con las pruebas presentadas, con todas las oportunidades que tiene el acusado de defenderse por medio de su abogado, se le da todas las oportunidades para que se defienda. Y luego decide una tercera persona o terceras personas que son los jueces, si es culpable o no. Y ellos verán de acuerdo a los alegatos de ambas partes. Pero a Watchtower no ocurre eso. Al pueblo de Jehová lo invitan a un dormitorio, a una oficina dentro del Salón del Reino, que vaya solito el pobre, tal vez es un hombre poco ilustrado, ignorante, lo llevan ahí y se enfrenta pues a 3, 4 o 3 ancianos que lo van a juzgar ahí, lo van a interrogar, le van a hacer preguntas que son inapropiadas, seguramente, que si tuviera un abogado le diría, señor juez, esa pregunta no está bien hecha, como ocurre, hemos visto como en las cortes de justicia del mundo, cuando un fiscal hace una acusación, una pregunta indebida, el abogado de la contraparte puede decir, señor juez, esa pregunta no está bien hecha, o no vale esa pregunta, ¿se dan cuenta? Y uno dice, objeción, ¿no? O señor juez, objeto de la pregunta del fiscal, ¿cierto? Entonces, esa es otra oportunidad que también tiene los acusados en un juicio en el mundo. El abogado puede decir, señor juez, protesto. Y el juez puede decir, aceptada la protesta. No haga usted esa pregunta. Es incómoda, es irrelevante, no tiene nada que ver con el caso, ¿no? Pero en las cortes de la Watchtower tiene todo el derecho de preguntar lo que da la gana, así sean preguntas impertinentes al acusado. Y luego al final lo que deciden no es una tercera persona, un juez, sino es el mismo grupo de ancianos, estos 3 que están ahí, que hacen de fiscal y de jueces a la vez. Una total imparcialidad. No hay un ente intermedio, una tercera persona que escuche los dos lados, tanto del fiscal como del acusado con su abogado, para que saque una conclusión final. Porque el acusado también puede explicar sus motivos, por qué cometió un pecado. O una chica puede decir, yo no cometí fornicación, me fui violada. Entonces los testigos de Jehová ancianos le pueden decir, pues usted no gritó, usted se quedó callada, ¿no? Y usted, o sea, usted ha consentido el ataque sexual, o sea que usted ha cometido fornicación. Ha pasado esos casos. Se lleva a una chica al comité judicial para expulsarla por fornicación porque no gritó cuando su agresor la estaba violando, y por no gritar, los grupos de ancianos de la congregación que actuaban como fiscales y jueces decidieron expulsarla porque como ella no gritó, asumieron que ella había consentido el acto sexual. No le permitió tener un abogado la chica para que dijera no señores, que la defienden, diga no, ella no gritó porque el hombre le amenazó de matarla si gritaba. Ella no consintió el acto sexual, sino que no gritó porque el hombre dijo, si gritas te mato. Pero la Watchtower, como no le permite una defensoría a la acusada, el grupo de ancianos que actúan como jueces y fiscales deciden de que ella no gritó y por lo tanto estaba contenta con la violación y cometió fornicación. Y ellos a la vez deciden, porque empezaron así, expulsarla por fornicación, porque según la Watchtower, uno de los procedimientos para poder determinar que la mujer no cometió fornicación es que ella tiene que defenderse y gritar para no dejarse violar, porque si ella no grita y se queda calladita, quiere decir que estaba contenta con el acto sexual, no hubo ninguna violación y que ella cometió fornicación. Pero no siempre es así, eso no es cierto,
necesariamente. Por eso, si ella tuviera un abogado, la defendería ante estos fiscales, que son los ancianos de la congregación que la están juzgando, y le dirían, no, no señores fiscales, o se dirigirían al juez que está al frente, que sería otra persona, que es una persona imparcial. Dice, no, señor juez, el violador le dijo que si gritaba la mataba. Entonces viene ya un accionar de defensa del abogado defensor que defiende a la chica de Jehová que la están acusando de fornicación. Entonces el abogado defiende, dice, no, improcedente. Y al final de cuentas el juez decide que es una persona imparcial, que decide y ve que los tres fiscales ancianos de la congregación que actúan de fiscal, que están acusándola en el comité judicial, viene un tercero independiente que dice, no, ustedes no pueden acusarla y expulsarla porque yo como juez tomo la decisión. Y lo que ha alegado el abogado de la chica es valedero. Si ella gritaba, la mataba. Entonces, ¿ustedes quieren expulsarla? No, señor. El juez soy yo. Por eso es necesario que haya un juez imparcial, que no esté ni a favor de los ancianos acusadores de la congregación, que actúan de fiscales, ni a favor del abogado o de la acusada. Él va a ser imparcial. Y va a escuchar el alegato, la defensa del abogado, y va a escuchar la acusación de los miembros de la congregación, los ancianos, que actúan de fiscales, de acusadores, que le han acusado a ella de cometer fornicación. Entonces viene el litigio dentro de la sala del Salón de Reino, donde debe haber un juez imparcial, que no esté a favor de la Watchtower, pues, porque se le ocurre al cuerpo se le ocurre a los ancianos de la congregación expulsarla porque ella no gritó y la expulsan, porque ellos actuaron de jueces. ¿Se dan cuenta? Estos hermanos de la congregación, ancianos, que acusaban a la chica de fornicación, eran los que acusaban y a la vez eran los jueces. Entonces, si hubiera un sistema como el sistema mundano, que la chica va con su abogado para que la defienda, entonces, y hubiera un juez aparte, dependiente de los ancianos de la congregación, que sea independiente. Entonces el abogado se dirige al juez y dice, señor juez, objetamos la acusación de la fiscalía, de los ancianos de la congregación, que la acusan de fornicación a mi clienta, acá la chica. Ella no gritó porque temía que la matara el hombre, no porque había consentido el acto sexual. Este es un ejemplo que yo doy. En las cortes del mundo está todo ya bien pensado para que exista una justicia verdadera, o una justicia lo más justo posible. Pero en las cortes de justicia del Comité Judicial de la Watchtower no existe justicia, porque el sistema está hecho para que se perjudique a Testigo de Jehová y siempre se haga ganando la sociedad Watchtower, porque tiene a los ancianos que siguen instrucciones del cuerpo gobernante, que si la chica no gritó, no se escucha no se acepta ninguna explicación. No gritó, quiere decir que aceptó el acto sexual, fue con consentimiento de ella, y por lo tanto hay que expulsarla porque no gritó. Entonces vemos que en la Watchtower los fiscales, que son los que acusan, que la llevan a las hermanas a la sala del comité judicial, que son los ancianos, ellos hacen de fiscales, o sea, de acusadores, y a la vez de jueces, y no le permiten a esta chica que lleve a una persona mayor, porque quizás sea una chica de 20 años inexperta, pero si fuera con un hombre ya mayor, un tipo que hace de abogado, la defiende, dice no, ella no gritó, no porque consintió el acto sexual, o porque quería tener sexo con el hombre, no, sino que la amenazó de matarla. Entonces ella, para no morir, se dejó violar, que el hombre la atacara. Eso es para dar un ejemplo. Puede haber cientos de casos. Por ejemplo, otro caso que voy a dar. Si existiera un comité judicial como el sistema judicial de las cortes del mundo, donde hay un fiscal, un acusado o su abogado, y un juez o un grupo de jueces independientes, ¿qué pasaría si un testigo quiere renunciar a la Watchtower y presenta su carta
su carta de renuncia. Renuncio a la Watchtower porque ya no creo más en ella, porque he perdido fe en esa organización. He visto que han cambiado muchas doctrinas, que antes se enseñaban como la verdad, ahora dicen que no es la verdad, que son otras cosas diferentes, y que ven cosas que ya los han desanimado de seguir siendo miembros de la Watchtower. ¿Qué ocurre si un testigo de Jehová presenta una carta de renuncia? Inmediatamente, si lo ubican, lo llaman al comité judicial, preguntarle por qué su carta, cuáles son sus dudas, simplemente para poder escuchar sus dudas y poder expulsarlo. No con un fin de hacer justicia, sino el fin es escuchar y convencerse que sí tiene dudas de la organización, corroborar lo que ha dicho en su carta y luego expulsarlo por apóstata, porque no cree en la Watchtower, a pesar que no ha cometido ningún pecado abominable que está indicado en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10 o Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 20. No ha cometido ninguno de esos pecados, pero lo expulsan por apóstata, un pecado que han inventado que es apostasía, porque no acepta las doctrinas de la Watchtower, porque no acepta que cambien sus doctrinas a cada rato. Entonces se da cuenta que son falsas y se va. ¿Qué ocurre? A esta persona lo expulsan y no le dan la oportunidad de tener un abogado al costado para que lo defienda y le diga: señor juez, estos señores que están acá, que son ancianos de la congregación, que actúan de fiscales, no pueden expulsar a mi cliente, no lo pueden expulsar, porque él tiene un derecho que está en los artículos es uno de los artículos de los derechos humanos, no sé si el artículo 18, no me acuerdo muy bien. Ese artículo, eso es lo que le diría al abogado del testigo de Jehová que ha prestado su carta de renuncia, lo quieren expulsar. Entonces, si tuviera un abogado como existe en las cortes del mundo, el abogado diría: no pueden expulsar a este señor, porque no cometió ninguna apostasía, porque está establecido en la Declaratoria de Derechos Humanos que se dio en 1948 por Naciones Unidas, que existe la libertad religiosa. La libertad religiosa consiste en que cualquier persona puede predicar y expresar sus ideas religiosas a otras personas, puede reunirse en su fe con otro grupo de personas que piensan igual, pueden congregarse, pueden predicar, pueden hacer proselitismo religioso. Y eso está establecido en los derechos humanos, que se dio en la ONU, que es una declaratoria de derechos humanos. Entonces, el abogado del testigo de Jehová que ha prestado su carta de renuncia, que ha sido llamado para expulsarlo, tendría un abogado que lo defiende y dice: no lo pueden expulsar, porque los derechos humanos que se dio en 1948, que es la declaratoria de derechos humanos, habla sobre la libertad religiosa, que una persona tiene derecho de predicar, hacer proselitismo religioso, como también entrar a una religión determinada, a ser miembro, y a la vez retirarse de ella si le da la gana, sin que nadie lo castigue, nadie lo expulse como apóstata, ni lo que persigan por medio de no saludarlo con un hola, perseguirlo por medio de rechazarlo, no saludarlo, que los demás miembros de la organización no le hablen, porque eso es violar un derecho que él tiene de salirse de una religión y pasarse a otra si le da la gana, porque ya no cree más en la que estaba antes. En este caso, el testigo de Jehová que ha prestado su carta de renuncia tiene derecho de salirse de la Watchtower sin que nadie lo persiga ni lo expulse, ni menos que lo etiqueten de apóstata como si fuera un monstruo, para que nadie le dirija la palabra ni le salude con un hola. Entonces, si hicieron la justicia verdadera dentro del salón del reino, no podrían expulsar al apóstata, porque inmediatamente el abogado que va a ese comité judicial de la Watchtower va con su abogado, y si existiera un juez independiente o un grupo de jueces independientes ahí dentro, el abogado diría: un momento, señores ancianos, que me han venido ustedes acá a interrogar a mi defendido, acá que ha apartado su carta de renuncia, usted que lo quieren expulsar por apóstata, ustedes no lo pueden hacer. Y le explica al juez, porque está establecido
en la Declaratoria de Derechos Humanos, en el artículo 18, que nadie puede ser perseguido por sus ideas religiosas, sus creencias. Y es el mismo artículo que la Guastable siempre se apega cuando los quieren perseguir a ellos en otros países. Inmediatamente se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí decir caramba, o la Corte Europea de Derechos Humanos, que nos están persiguiendo en Rusia, nos están persiguiendo en África, en tal país, o en España. Inmediatamente abogan ese artículo para decir que nosotros tenemos derecho a hacer proselitismo religioso, sin que nadie nos persiga. Pero también ese artículo dice que cada persona tiene derecho a profesar la religión que quiera, entrar a una religión sin que nadie lo persiga, como también salirse de ella porque ya no cree más en ella para pasarse a otra, sin que nadie lo catalogue de apóstata ni de hereje, y que menos que lo rechacen, que no le hablen, porque eso es persecución religiosa que la Guastable comete. Entonces, si se hiciera una justicia verdadera en un salón de reino, tendría que ir el testigo de Jehová que está acusado de apóstata porque ha prestado su carta de renuncia, lo quieren expulsar como un vil apóstata unilateralmente por un grupo de ancianos de la congregación que actúan de fiscal y de jueces para expulsarlo. Y si lo expulsan por apóstata, el testigo de Jehová no puede reclamar porque no tiene un abogado, y no hay un grupo de jueces imparciales que digan, verdad, tiene razón, el señor no ha hecho nada incorrecto, no ha cometido ningún pecado abominable, está indicado en los libros de 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10, ni en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 19 a 20, no ha cometido ningún pecado abominable, solamente quiere salirse de la Guastable. Y justamente pues la Declaratoria Humana de Derechos Humanos, que se dio en 1948, establece que una persona puede salirse de su religión porque no cree más en ella, sin que nadie lo etiquete de apóstata, que nadie lo persiga, ni que digan lo odien, que no le hablen. ¿Se dan cuenta? Si existiera una justicia verdadera dentro del Comité Judicial de la Guastable, el testigo de Jehová que presta su carta de renuncia podría ir con su abogado inmediatamente y lo defendería muy bien, porque el señor está sujetándose, está apelando al artículo 18 de la Declaratoria de Derechos Humanos, que dice que uno puede tener la religión que le dé la gana y salirse de ella si le da la gana, sin que nadie lo persiga. Pero en la Guastable ocurre pues que los ancianos que reciben la carta de testigo de Jehová que ha prestado su carta de renuncia a los ancianos actúan de fiscal, se enojan, lo llaman al comité judicial si es que está dentro, el testigo de Jehová está en el salón, lo llaman, usted prestó una carta de renuncia porque no cree más, le comienzan a interrogar cuáles son sus dudas, y si el testigo de Jehová quiere salirse porque ya no quiere ser más testigo de Jehová, la Guastable lo expulsa por apóstata, con el único fin de silenciarlo, porque actúan como la mafia, no aceptan renuncias. Si tú estás dentro de la Guastable, si sales de ella, sales muerto espiritualmente hablando, como hace la mafia. La mafia te acepta adentro, pero ya no puedes salirte de ella, porque si te sales te matan, porque podrías hablar y contar todas las cosas que hay dentro de la mafia. Eres un hombre peligroso. Igual ocurre con el testigo de Jehová que se va de la Guastable, podría contar de todos las cochinadas o todas las falsedades que sean en la Guastable, y es un hombre peligroso. Y como no lo pueden matar físicamente, lo matan espiritualmente, instruyendo a todos los testigos que no le hablen, con el único fin que no se enteren de cuáles son sus dudas y no contagie al resto, mantenerlos ciegos, que no sepan cuáles son las dudas de este testigo. Entonces por eso lo expulsan. Es una manera de matar como hace la mafia. Un tipo que se sale de la mafia lo matan porque podría hablar y contar todos los detalles o todos los entretelones que hay dentro de la mafia. Entonces lo matan, lo liquidan. Pero la Guastable actúa igualito, pero como no te pueden matar físicamente porque te vas preso, los matan por medio de instruir a todos los que van al mundo y a sus familiares que no le dirijan la palabra ni con hola, para que no tengan la oportunidad del testigo de Jehová que se ha ido de la Guastable de contar cuáles han sido sus dudas que lo han llevado a dejar la Watchtower. Entonces todo está hecho por la Guastable con el fin de ella siempre salir ganando. El testigo de Jehová no tiene ninguna posibilidad de ganar, siempre es víctima de estos desgraciados, de esta organización vertical del cuerpo gobernante, que ha instruido a los ancianos de la congregación que actúen de fiscales y a la vez de jueces, y que no escuchen ninguna apelación por parte del acusado, no acepten ninguna excusa,
Si él duda de la organización, no importa, pásese por alto el artículo 18 de la Declaratoria de Derechos Humanos, pásese por alto, expúlsenlo, vótenlo. Están violando un artículo que también Watchtower se ha aferrado o ha invocado en el pasado cuando los perseguían en Rusia o en África o en España. Apelaban ese artículo 18 de que nos están persiguiendo a nosotros como organización religiosa porque queremos hacer proselitismo religioso y nos están persiguiendo, quieren cerrar nuestro local. Pero también ese artículo dice que la persona que quiere ejercer esa libertad religiosa puede entrar a una religión y salirse de ella si le da la gana sin que nadie lo persiga, ni lo etiquete de apóstata, de monstruo, que no le hablen, que no le digan la palabra, que no le hablen los familiares, que no le hable nadie. Eso es violar ese mismo artículo que la Watchtower invoca siempre cuando le conviene, cuando le afecta a ella. Estos sinvergüenzas, basura. Por eso la Watchtower tiene un comité judicial que supuestamente es el arreglo perfecto de la organización de Jehová, que resulta siendo más malo, más injusto que aquel comité judicial que está en las Cortes Supremas de los países del mundo, que son más justos. Es decir, la organización de Satanás que conforman los países, los reinos de este mundo, la organización de Satanás, tiene un sistema de justicia más justo que el que tiene Jehová Dios dentro de su organización de la Watchtower. Es increíble. ¿Cómo es posible eso? Que la organización de Jehová sea peor que la organización de Satanás, que tiene un sistema de justicia más está estructurado de una manera que se pueda aplicar la justicia verdadera, o lo más cercano a una justicia verdadera, porque hasta eso falla, porque son humanos, porque la justicia del hombre también falla, se puede equivocar, pero lo que tiene la Watchtower es una falla completa. No hay posibilidad para que el acusado gane, no hay posibilidad para que te Jehová, que ha sido llevado al comité judicial, gane, no hay ninguna posibilidad, porque los ancianos que actúan como fiscales y jueces ya tienen instrucciones directas de la Watchtower para que se llama el manual de pastoreo al rebaño. Es un manual que instruyen a los ancianos de cómo actuar con los testigos de Jehová, con el rebaño, cuando cometen un pecado, cualquiera de los pecados que están indicados en la Biblia, inclusive cómo actuar con aquellos que sin haber cometido ningún pecado grave renuncian de la Watchtower porque no quieren ser más miembros, y que hay que cuidar de apóstatas porque son peligrosos, hay que matarlos como dé lugar. Bueno, esto es lo que yo quería agregar para que complementara el video de Edward, que ha subido un video muy interesante, pero esta es una reflexión que yo pongo para ayudar y reforzar el comentario de Edward, este señor ex testigo de Jehová de Ecuador, que muchos no se han puesto a pensar cómo es posible que la organización de Satanás tenga una justicia, digamos así, valga la redundancia, más justa que la justicia que se aplica dentro de la organización de Jehová. Eso es lo que yo digo. ¿Qué pasa acá con la organización de Jehová? Se supone que debe ser una organización que aplica una justicia de verdad, aplican una justicia imparcial. No existe ninguna posibilidad para que el acusado, una vez que entre al comité judicial, se pueda salvar, salvo que diga que ya se resiste a poner su carta, que ha sido un error, que lo ha pensado mejor y que sus dudas han desaparecido. La única forma, así que se retracte de su carta, que fue un error, nada más. Y aún así siempre será visto con malos ojos porque tiene en el fondo dudas, sigue siendo peligroso, a veces se está haciendo que se ha retractado, pero quiere quedarse acá para socavar a los demás. Siempre lo mirarán con malos ojos porque ya presentó su carta, así se haya retractado, sabemos que tiene dudas. Bueno amigos, eso era todo lo que quería ponerles en este video para complementar lo que ha dicho nuestro querido amigo Edward en su canal. Muy interesante. Espero que les haga meditar esto. Muchas gracias y será hasta la próxima.